Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Álvaro López Cazorla, esto es Pido la Palabra. Hoy es una reflexión histórica sobre cómo fueron las reformas constitucionales del Perú, con una visión retrospectiva e histórica de cómo emergieron las constituciones políticas, las cuatro últimas constituciones del Perú en pleno siglo XX. Leguía, Augusto de Leguía, llega al poder por segunda vez mediante un golpe de Estado de 4 de julio de 1919. Convoca a él, como dictador ya, a elecciones del Congreso y sustituye una carta constitucional que duró bastante, fue la Carta de 1860, y advino la nueva Carta de la Constitución leguista de 1920. Luego vino el golpe de Estado del comandante Sánchez Cerro. Vienen las elecciones posteriores a la irrupción de su mandato del año 1931, violencia y guerra civil en Trujillo, desconociendo este proceso electoral. Se impone Sánchez Cerro, declara una ley de emergencia, expulsa del Congreso a 27 parlamentarios de mayoría de orientación aprista, a quienes se sumó solidariamente el congresista y parlamentario Colina. A pie forzado nace la Constitución del año de 1933, carta que sin consenso y disensos permanentes dura 47 años entre golpes de Estado y primaveras democráticas. Luego de 12 años de dictadura militar de Velasco y Morales Bermúdez, este convoca elecciones a una asamblea constituyente para el año de 1978. En esta asamblea es elegido presidente Haya de la Torre con un consenso muy amplio y asumen 3/3 ideológicos bien definidos las iniciativas constitucionales para la Carta de 1979-80. Un tercio marxista, un tercio aprista de Izquierda Democrática y un tercio social cristiano del Partido Popular Cristiano. Produjo una carta con demasiada injerencia estatal. Esta carta y la espiral de inflación económica y la espiral violentista y terrorista en el Perú, advino un golpe de Estado el 5 de abril de 1992. Y de manera que de esta manera se permitió una nueva carta, la Carta de 1993. ¿Esta carta qué permitió? Esta carta permitió una economía social de mercado que supervive inalterable con varias reformas durante aproximadamente 28 años. En conclusión, fueron golpes de Estado que permitieron las constituciones de 1920, la de 1933, la de 1978 y 1993. Eso nos enseña la historia. Hoy por hoy, la Constitución Política del Perú, en su artículo 206, define la forma y modo de la reforma constitucional, única manera de reformar la integridad de la actual Carta Política. ¿Qué nos dice el artículo 206? Que toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso con mayoría absoluta del número legal de sus miembros y ratificada mediante un referéndum. Puede omitirse el referéndum cuando el acuerdo del Congreso se obtiene con 2 legislaturas ordinarias, sucesivas, con una votación favorable en cada caso, superior a los 2/3 del número legal de congresistas. La ley de reforma constitucional no puede ser observada por el presidente de la República. La iniciativa de reforma constitucional corresponde al presidente de la República, con aprobación del Consejo de Ministros, o a los congresistas, y a un número equivalente aproximadamente de 0,3% de la población electoral por iniciativa de reforma constitucional, con firmas comprobadas por la autoridad electoral. Cualquier otra forma de definir de cómo se realice una nueva constitución política de Estado es un golpe de Estado. Solamente es el artículo 206 el que nos permite esa línea de acción. Cualquier otra manera sería una ruptura institucional,
Cualquier otro mecanismo sería un mecanismo artero que llegaría a violentar el orden constitucional en perjuicio de las libertades públicas, en perjuicio del trabajo, en perjuicio de la justicia social, en perjuicio de la economía social, con todo el descrédito internacional. Álvaro López Cazorla, en Pido la Palabra. No se olviden, usted puede dejarnos un like, suscribirse al canal y marcar la campanita. Hasta mañana.